Bueno, y para nosotros el tema de la biodiversidad a nivel urbana es fundamental. Primero porque nos permite conocer con lo que convivimos. You are listening to Urban Wildlife Podcast. Hola, podcast escuchantes. Hello, podcast listeners. This is another episode that we're doing in English and in Spanish. Este es un episodio que vamos a hacer en español y inglés. And similar to last time, we'll do a translation and summary in English in the front end, and then I'll present the whole conversation after that. Vamos a traducir un poco de la conversación a inglés y la conversación entera en español sigue. A las 11 minutos con 50 segundos. The occasion for this conversation is that the City Nature Challenge is coming up on April 29th to May 2nd with observations in that period, and then a few days after that to process observations and upload anything that hadn't been uploaded. Angel Walpa, with whom we'll be speaking, runs Green Jewel, which is a conservation and environmental education organization based out of Loja in southern Ecuador. They've been doing their own City Nature Challenge. Green Jewel is the hub for the City Nature Challenge in Loja. We also have a long conversation about other aspects of urban biodiversity conservation and environmental education. And we get to know the area for those like me who have never been to southern Ecuador. I'll insert here that we're working on a series of episodes about conservation in urban settings. So we might be familiar with examples of this, like peregrine falcons encouraged to nest in urban centers, which resemble sort of the cliff habitat that they evolved living in. We've had episodes in the past on this podcast about things like tansy beetles in York, England, and other things around the world where we've got people working to do biodiversity conservation with particular species in urban settings. Other ones that come to mind were the Alexandrine parakeets in Dhaka, Bangladesh. We got a bunch of them, but we'd like to focus on this some more this year. And I was emailing with Stephen Fricker, who you might remember from Australia in a previous episode focusing on the City Nature Challenge, as well as their own kind of Southern Hemisphere counterpart, the Great Southern BioBlitz. And Stephen connected me to Angel. All of that is to say that if you have ideas for programs where you are, where you see whether this is ordinary citizens doing things like putting up nest boxes for local species, or much more institutionally backed, larger scale, governmental or nonprofit based conservation efforts in urban settings, please let us know about it. We'd love to hear about it and possibly feature it on the podcast. And as always, the Urban Wildlife Podcast is a member of the Wildlife Observer Network of podcasts. Please check out our channel and all of our great podcasts there. Green Jewel, which is based out of Loja, a city in southern Ecuador, is an environmental organization and has 6 programming focuses that span from the mangrove and sea turtle conservation programs along the coast up into the Andes, where they do environmental education and document biodiversity in habitats that include a big range of habitats: tropical dry forest, cloud forest, and paramos, which are high-altitude, open habitats above the timberline in the Andes, but are still below the snowline. We heard about that a little bit when we were doing our episode about the mammals of Bogota and how to find them. It's another habitat type that you find in the Bogota area. Green Jewel operates out of, again, Loja. Loja is a city of about 200,000 people, which Angel describes as not being all that high in elevation, but that says something about what's considered high elevation in Ecuador. Since Loja, when I looked it up, sits at about 6,700 feet, or about 2,000 meters, which for people familiar with the United States is a good bit higher than Denver, which is at about 5,200 feet, which in the United States is considered high elevation. Angel emphasized the diversity of habitats accessible from Loja, whether that's the dry forest just below it or cloud forest and paramo in nearby parks that are just a little bit higher up than Loja. We talked a little about the wildlife that you could see in Loja, including hummingbirds. In the province of Loja overall, I checked, there are 32 species that show up on iNaturalist. 32 species. Thinking of, our own home city of Philadelphia, Pennsylvania in the United States, where we have 1. They also have sloth bears that are apparently
relatively easy to observe in the parks outside the city. I checked. They don't really come into town and, go into people's cars and kitchens like black bears do sometimes in the United States. But it's still super cool that you can basically go on a hike in an area outside the city and see sloth bears. As so often happens with these conversations, I was impressed by how in a very different city, really like on the other side of the planet, the same challenges appear. And we talked about Green Jewel's efforts to fight plastic pollution, to raise awareness about predation on native wildlife by stray pet animals. In their case, we're talking about stray dogs that have been documented on camera traps preying on deer, and their efforts to encourage gardening and landscaping with native plant species. I was also delighted to have a conversation about insect biodiversity. People who listen to this podcast will know that I started off as a reptile and amphibian guy, but it's been clear from my own limited experience in environmental education in public settings, especially with kids, that bugs offer the best gateway to get people to really get psyched about biodiversity. Here's Angel talking about this, and we'll have the translation read by my wife, Gigi Naglak. Cuando los estudiantes salen, digamos, a las observaciones, ellos tienen en la mente los grupos más grandes. When students go to make observations, they have in their minds the bigger groups like birds, mammals, snakes, frogs. They completely ignore the insects. When we arrive and start to look for critters, the first things that amaze them are the insects. And when we start to take pictures of them in detail, they say, these are the same as in National Geographic. Some people want to go look for birds and they say, I'll look for birds. And someone else is into plants and wants to look for plants. The insects in general have shattered this mental framework of diversity in a spectacular way. En general, han roto ese esquema mental de la diversidad, la forma espectacular que tienen. Given that the City Nature Challenge is coming up, we talked about their recent experience with it, as well as their plans for this year. 2020 was their first year for taking part in Loja, and as with a lot of cities around the world, the pandemic threw a huge wrench into their gears. Nosotros empezamos en el año 2000, en plena pandemia. Perdón, en 2020, en plena pandemia. Sí. We started in 2020, in the middle of the pandemic. We had organized a huge thing. We had made contact with organizations. We had about 150 people signed up to take part. When the restrictions were put in place, no one could go out. And I think we ended up with 14 people participating. We live not in the downtown, but on the edge of the city. And a block away, there is a little greenway. We escaped to make some observations there. But we were taking some pictures, and the police showed up, and they said, hey, what's going on here? So I could only stay a little. So in 2020, 14 people participated. We documented 950 observations. 14 personas ahí, registramos más o menos unos 950 registros. Angel said that last year, 2021, they were still hampered somewhat by how the educational institutions they tend to work with were still operating virtually during the City Nature Challenge. And so one of the big impediments is that no one was there in person, and working virtually takes away some of the satisfaction of being out in the field, making observations. Green Jewel, that year, their team focused on making observations in the Madrigal Reserve, which is about 5 minutes away from the city. And there they set up a camp and were able to focus on making observations. They logged about 1,200 observations with 27 people. Not a ton of people, but a ton of observations. And now for this year, 2022, Green Jewel has got some big plans. En este año tenemos una lista grandota de. This year, we have an enormous list of invitees. Looking at the list, we have ecological clubs, the trail clubs, but people are still a little afraid of the platform. They're not familiar with it. Aún no se familiarizan. So we had a long conversation covering a wide range of topics, more than I'm summarizing here and translating here. So I hope that our listeners who understand Spanish will stick around to listen to the full conversation. My own Spanish, spoken Spanish at least, is pretty rusty, even if I still understand it pretty well. So I've done my best to clip my own tongue-tied, halting, bumbling questions out of the audio. I apologize for what's still in there. And I will wind up the English portion of this podcast with an inspiring note from Angel about biodiversity conservation. Y queremos trabajar en la política pública. Que nuestras we want to áreas work on verdes public también policy tengan. so that our green spaces have wild species that are local, ours, like passion flowers, for example.
My mother started off living in the outskirts of the city, but the city grew around her. And with the plants she has in her office, hummingbirds show up. And here, in this concrete house with plants, the hummingbirds come. Just imagine if we create these conditions through public policies of using native plants. These species start to come back. But obviously, we need to coexist with them. I like to say that I was once a boy and I used slingshots to hunt birds. But time passed, and now I run campaigns to stop people from doing that. Better to observe them with binoculars. Use iNaturalist, a field guide. Better to use your cell phone. And that's important for us. We need a change in culture, since if people don't change culturally, it's hard to conserve biodiversity. Si la gente no cambia culturalmente, es difícil conservar la biodiversidad. Thanks again for listening to the Urban Wildlife Podcast. Please, of course, get yourself ready to take part in the City Nature Challenge. Make as many observations as you can of as many species as you can. Even if your city isn't participating, that still counts in a way. It's observations that help flesh out our understanding of what lives where in urban areas and can inform research and conservation efforts going forward. Of course, even better, get someone else to do it. Find somebody who isn't already a nature nerd, get them to download iNaturalist, make a bunch of observations, try to turn some more people on to getting connected with nature wherever they are, whenever they are. Of course, get in touch with us at urbanwildlifecast@gmail.com. Hit us up on Twitter at urbwildlifecast. If you've got ideas for urban biodiversity conservation stories, please get in touch. We want to hear about them. And with that, here's our full conversation with Angel. Thank you. Yo soy Ángel Hualpa, vivo en el sur del Ecuador. Desde hace, toda la vida me gustó la naturaleza y cuando tuve 17 años empecé un poco ya a trabajar en el tema formal de la conservación. Fui fundador de una de las organizaciones más grandes en el sur del Ecuador de aquel entonces, pero a partir del año 2009 creamos la iniciativa Green Yule. Y a través de Green Yule hasta la actualidad nos dedicamos a los temas de conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, ¿no? Profesionalmente soy una especie de híbrido. ¿De qué? Porque híbrido, una mezcla de cosas ahí. Sí. Estudié análisis de sistemas informáticos, estudié temas ambientales, gerenciamiento ambiental, y me he dedicado mucho al tema de conservación, ¿sí? Soy padre de familia, tengo 3 hijos. Mis 3 hijos son los socios de la organización. 2 de ellos son biólogos y mi hija menor, que está terminando el colegio, también va a seguir la misma línea de la conservación. Entonces tenemos aquí un poco de mucha energía en el tema de la biodiversidad, ¿no? Sí, eso, y me considero un conservacionista asociado mucho al tema social, ¿no? Para mí la conservación no es algo fuerte que no se toca, ¿no? Para mí la conservación está aliado al uso sostenible de los recursos que tienen especialmente las comunidades rurales, ¿sí? Y eso ha sido un aprendizaje de casi 35 años que estamos en este tema. ¿Puede dar algunos ejemplos de los proyectos de conservación que hace Green Yule? Green Yule trabaja en 6 programas de conservación. Uno de los programas de conservación es el programa de investigación. El programa de investigación se llama Biodiversidad S. Y ahí tenemos el proyecto de biodiversidad del sur del Ecuador, donde levantamos información de todo lo que es biodiversidad del sur, Loja, Zamora, El Oro y Morona, Santiago, y la compartimos a través de láminas, de infografías, a través de las redes sociales. También estamos generando una carpeta de toda esta información para proporcionar a las escuelas para que tengan material de enseñanza. El otro proyecto es Biodiversidad Urbano, que netamente se centra en la biodiversidad de la ciudad de Loja y sus alrededores, ¿sí? Donde igualmente levantamos información de los parques, los senderos, las áreas verdes que están alrededor, y generamos esa información igualmente para la ciudadanía. Hemos levantado cientos de datos y hemos publicado cientos de infografías de la biodiversidad del este, ¿no?
Y el tercer proyecto que tenemos ahí es biodiversidad de las 6 áreas protegidas que tenemos en el sur del Ecuador. Tenemos el Estado ecuatoriano tiene claro, es de nosotros igual del Estado, en la Reserva Marina Isla Santa Clara, que queda en el Pacífico, donde también se ha levantado información. Tenemos en la plataforma iNaturalist los datos y la interactuamos con ese proceso. La otra reserva que es en el Bosque Seco, que es la Reserva Ecológica Arenillas, donde también se tiene el proyecto de biodiversidad. Y tenemos en las otras áreas, que es Reserva Biológica Cerro Plateado y Refugio de Vida Silvestre en la Cordillera del Cóndor, donde recién, por ejemplo, terminamos hace unos meses atrás, después de 2 años de investigación, el monitoreo de anfibios y reptiles. ¿Sí? Tenemos, ahora están nuestro equipo de biólogos y científicos están describiendo una nueva especie de rana que se descubrió. Bueno, hay muchas, pero están ahorita trabajando en una de las especies, ¿no? Y eso es en el componente, en el programa de investigación, ¿no? Justamente hace algunas horas atrás estuvimos en una reunión con el Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador, donde vamos a firmar un convenio marco porque Green Yule se ha convertido en el sur del Ecuador ese referente en la investigación, en levantar datos. Entonces vamos a formalizar con un convenio y bajo alianzas vamos a seguir un poco trabajando en los temas de biodiversidad. De ahí el otro programa que tenemos es el programa de educación ambiental. Tenemos todo lo que es charlas en las escuelas, todos los que son visitas a áreas protegidas, visitas a áreas verdes, especialmente con escuelas, donde también generamos material educativo, cartillas, algunas hojas de trabajo, capacitación a los profesores, ¿sí? Y igualmente se desarrolla tanto en la zona, en los Andes, que es Loja, y en la zona marino-costera. Otro de los programas que tenemos es el de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es enfocado a los temas de producción de las comunidades locales. Actualmente estamos trabajando en un bioemprendimiento de turismo que es la ruta del manglar. En realidad ya llevamos muchísimos años en esto, ¿sí? Y estamos un poco hemos desarrollado todo ¿no? Desde que empezamos de cero. Actualmente en la ruta del manglar tenemos visitantes, aproximadamente como 500 personas a la semana que llegan a la zona. Ya las comunidades se organizaron, tienen sus restaurantes, de lo que empezamos de cero, ¿no? Hemos desarrollado todo eso, pero bueno, eso lo empezamos antes de Green Yule, en el año 2000. Okay. ¿Sí? Pero nos ha ido muy bien y también tenemos otro de las rutas turísticas, está para el Parque Nacional Yacuri. Esa la empezamos en el 2019. Hemos tenido unos inconvenientes por pandemia en la continuación. Estos 2 años de pandemia tuvimos que un poco detener la marcha, pero nuevamente retomamos, ¿no? Ese también es un proyecto con las comunidades para que desarrollen el turismo en el área protegida. Y también estamos trabajando con las mujeres de la zona del Parque Nacional Yacuri en el sur del Ecuador, con temas de emprendimientos locales, todo lo que son los tejidos ancestrales, las manualidades, la cerámica y la producción de algunos productos como harinas, almidones que se dan en la zona. Cuando hablamos del turismo, ¿los turistas son de dentro de Ecuador o de otros países? El 90% casi son ecuatorianos, son muy poco el tema de, sí, esperamos que se desarrolle a otros niveles, pero pandemia fue uno de los puntos donde se incrementó el número. Después de pandemia fue como un detonante, todo el mundo quiere ir a estas zonas, ¿no? Sí. Y se crearon nuevas cooperativas de transporte de botes, más restaurantes y más espacios sí. Pero relativamente la mayoría son gente de la localidad que lo utilizan como una zona de recreación. Okay. Y el otro componente que tenemos es el componente de marino costero. Nuestro programa marino costero es un programa satélite
porque este tiene una especie de autonomía. A través del programa marino costero tenemos educación ambiental, investigación, desarrollo sostenible. Es como una organización chiquita, pero dentro del este. ¿Y por qué se dio esta evolución? Es porque en la zona se ha trabajado muchísimo, muchos años, y ya tiene una especie de autonomía en el destino. Esperamos, y nosotros mismos estamos un poco fomentando que algún día el programa marino costero, que actualmente se llama Quelonia, sea independiente, ¿sí? Se independice y sean los actores locales los que lideren todo este proceso. ¿Sí? Nosotros estamos más o menos, la oficina central está a 200 kilómetros más o menos de la zona marino-costera. ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Y el último programa, el sexto programa, que es el programa de fortalecimiento institucional, que involucra todo lo que es la estructura organizativa, el crear todos los procedimientos, reglamentos, estatutos que permitan a la organización funcionar. Okay. ¿Sí? Entonces, tenemos un sinnúmero de locuras ahí, pero... Sí. Y fue una idea de madrugada. Sí, un día dijimos, vamos a conformar y estábamos ahí y dijimos, bueno, hagámoslo, ¿no? Wow. Es muy impresionante, impresionante. Pero porque hablamos en un podcast de la naturaleza urbana, enfoquemos un poco en los programas ahí. Y para gente que nunca han visitado a Loja, ¿puedes describir la ciudad para gente que no lo conozcan? Sí, Loja está en el sur del Ecuador, ¿sí? Estamos en la zona andina. Generalmente la cordillera de los Andes, que atraviesa de norte a sur, justo en la zona sur se vuelve más baja, y eso nos ha dado algunas connotaciones bastante interesantes, ¿no? Acá no tenemos nevado, a pesar de tener nuestra ciudad que era a 15 kilómetros, está la cordillera, ¿no? Pero no tenemos nevados, la cordillera un poco mucho más baja, y eso nos ha permitido tener una conectividad muy rápida. A 1 hora y media de la ciudad de Loja está la ciudad de Zamora, que es ya en la Amazonía, ¿sí? Oh, wow. En 4 horas estamos en el Pacífico, ¿sí? ¿Y a qué altura está Loja? 2100 metros. 2100 Okay. metros más. Yeah. Sí. Y más o menos en 3, 4 horas estamos en los bosques secos. ¿Sí? Entonces todo está relativamente muy cerca, ¿no? Loja es la capital de la provincia, obviamente, de Loja, y más o menos estamos hablando de unos 200,000 habitantes en la zona urbana, ¿sí? Y nuestra composición de naturaleza, tenemos páramos, tenemos bosques nublados y valles un poco interandinos calientes. Es increíble que tenemos aquí el páramo y en 10 minutos estás en un bosque seco caliente. Wow. Entonces es una cosa espectacular. ¿Y de qué es la diferencia? Bueno, el páramo es ¿qué altura y el bosque seco? El páramo más o menos está a 2,700 metros y el bosque seco estamos hablando de 1,200 más o menos. Que no es mucha diferencia de altura. Okay. No es mucha la diferencia. Sí. Okay. ¿Cuáles son algunos animales que se encuentran en Loja? Si estamos ahí, no sé, hablamos al principio de pájaros. ¿Qué pájaros tenemos ahí? Sí. A nivel de Loja y sus alrededores, por ejemplo, en el tema de los pájaros, nosotros cerca en las quebradas de Loja podemos encontrar las lechuzas, podemos encontrar las famosas tangaras, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Las pavas de monte, ¿sí? Que están relativamente cerca de Loja. ¿Sí? Un sinnúmero de colibríes que se han adaptado tanto a los parques como a las casas que tienen flores, ¿sí? Entonces se tiene una diversidad muy alta. El otro contexto es que Loja está tan cerca del Parque Nacional Podocarpus, limita con el Parque Nacional Podocarpus. Entonces tú desde la ciudad puedes ver en la montaña, lo ves al Parque Nacional. Y hay una interrelación bastante fuerte, digamos, por el tema de biodiversidad. ¿Es fácil llegar al parque de la ciudad? Totalmente, sí. Okay. Sí, hay una vía de acceso, todo la vía principal que va a Vilcabamba y de ahí se entra al Parque Nacional Podocarpus. Aquí tienes un refugio, tienes senderos, ¿sí? Y si quieres, y eso subes, digamos, al bosque nublado de la zona andina.
y en 2 horas estás en la Amazonía, en el mismo Parque Nacional Podocarpus por el otro sector. Wow. Wow. Entonces, es una cosa, por ejemplo, tenemos cosas increíbles. A 5 minutos de la ciudad está una reserva privada que se llama la Reserva Madrigal de Podocarpus. Es uno de los sitios donde se han hecho algunas investigaciones y tiene la mayor concentración de osos andinos, el oso de anteojos hay. Es un sitio donde tú tienes muchas probabilidades de ir en una caminata en la mañana y encontrarte con el oso de anteojos, cerquita de Loja, totalmente cerca. Y los osos andinos, bueno, aquí en los Estados Unidos, los osos no llegan, bueno, los osos negros, que es lo que tenemos aquí en esta parte del país, no llegan mucho en las ciudades, pero sí se han acostumbrado a vivir en algunas afueras de ciudades y de vez en cuando entran a casas buscando comida en cocinas o abran la basura buscando algo que comer. Los osos andinos quedan en los bosques o entran también en las zonas con más habitantes. No tenemos ningún registro comprobado de que los osos hayan entrado en las zonas urbanas o en alguna casa. Lo que sí tenemos es registros que los osos han bajado hasta, por ejemplo, las plantaciones de maíz y se han comido el maíz. Sí, sí. Pero, por ejemplo, los registros, tú sales a caminar por los alrededores de Loja, sí, en senderos relativamente pequeños, y tú mientras caminas puedes ver que el oso pasó por ahí porque ves las bromelias donde comió, ¿sí? Entonces, okay. Sí, pero está relativamente cerca, ¿no? En las redes sociales, aquí en Loja, por ejemplo, mucha gente que va a Podocarpus sube el video que lo vio al oso, van a Zamora Guayco, lo ven al oso y suben el video. Entonces, el oso está posiblemente el oso siempre estuvo ahí, pero no había teléfonos celulares para registrar. Siempre es una pregunta con los nuevos registros de cualquier cosa. Exactamente. No, sí. Hay una especie de víbora en Filadelfia que me encanta, que hace 10 años yo habría dicho que no hay en Filadelfia para nada. Y hay algunos registros muy antiguos y aquí ahora no se encuentra, pero me equivoqué, porque ahora que todos tienen un teléfono celular, aparecen cada año más fotos que son de este tipo de víbora, que se llama en inglés black rat snake, así un ratero negro, algo así, para traducir. No, es así con muchas especies de cualquier cosa. Hablamos un poco del City Nature Challenge. ¿En qué año empezaron a participar en Loja? Nosotros empezamos en el año 2000, en plena pandemia. Ok. Perdón, en 2020, en plena pandemia. Sí. En el 2020, en plena pandemia. ¿Quién participaron? Habíamos organizado una cosa grandota, ¿no? Habíamos hecho los contactos con las organizaciones y teníamos cerca de 150 personas que íbamos a participar. El día, cuando tocaba la ESA, había restricciones de salidas y nadie podía salir. Entonces, creo que terminamos participando unas 14 personas, ¿no? Y escapándonos un poquito. En el caso de nosotros vivimos no en el centro, sino en las periferias de la ciudad. Aquí a una cuadra ya está una pequeña área verde, entonces nos escapábamos a colectar datos ahí, ¿no? Pero recuerdo que una vez estaba justo en el City Nature, estaba fotografiando y llegó la policía, ¿sí? Y me dijo, ¿qué haces aquí, no? Y claro, me quedé ahí un poco porque todo era terrorífico, salir al este y todo era unas normas. Sí. Pero sí, participaron unas 14 personas, ahí registramos más o menos unos 950 registros. Sí. Ok, bueno, entonces pasamos al año pasado, 2021. Sí. ¿Qué pasó el año pasado?
Sí. El año pasado ya hubo un poquito más de soltura, ¿no? Ya hicimos con algunos colectivos, ya se logró coordinar un poco, pero por ejemplo, uno de los impedimentos era que nosotros generalmente trabajamos con instituciones educativas Sí. y las instituciones educativas estaban aún en manera virtual, nadie estaba presencial. Entonces las capacitaciones se los hizo vía Zoom, vía Meet, y la gente no fue, no tuvimos ese impacto en las capacitaciones que queríamos, ¿no? Porque hacerlo virtual le quitaba como ese gustito de fotografiar y ahí estar en el campo metiendo el dato, ¿no? Los estudiantes, ¿a qué edad generalmente estudiantes en Loja tienen celulares? Ahora aquí desde pequeños ya tienen celular, pero Okay. en el caso de nosotros enfocamos nuestros grupos a los institutos de educación superior, ¿sí? Okay. Un poco, por ejemplo, hay un instituto que tiene una carrera ambiental, entonces con ellos hicimos el contacto con los profesores para que nos den la apertura, para enseñarles y claro, como estábamos aún en pandemia, el profesor les decía, esto es voluntario, el que puede colecta, el que no hay que exigir, ¿no? Okay. El equipo nuestro, para un poco salir de esta presión de aquí, nos dirigimos a la Reserva El Madrigal, que te digo que está a 5 minutos. Ahí Sí. hicimos campamento y ahí levantamos los datos un poco con una mayor libertad, con monitoreos en la noche, en el día, en la madrugada y subiendo la información. Ahí logramos tener más o menos unos 1,200 registros. Okay. ¿Y de cuántos observantes o personas? Creo que ahí pasamos los 27 personas. Sí. No hubo Okay. muchos tampoco, pero sí un poquito más. Okay. ¿Y qué planean de este año? En este año tenemos una lista grandota de invitados. Okay. Sí, sí. Justamente antes de la reunión estábamos revisando la lista. Tenemos un pocotón de los clubes ecológicos, los clubes de senderistas, los clubes. Qué bien. Vamos a hacer la invitación, ¿no? Y vamos a pedir que la gente. Pero nosotros estamos claros que aún la gente le tiene miedo a la herramienta, a la plataforma, ¿sí? Aún no se familiarizan. Para nosotros fue lo mismo. Yo les decía, cuando a nosotros nos llamó ¿quién es el responsable del City Nature en Ecuador? Es el Instituto Nacional de Biodiversidad el que impulsaba. Entonces nos llamaron y dijeron, mira, ¿por qué no participan ustedes? Y yo decía entre mí, pero si yo nunca lo he utilizado esa plataforma. ¿Sí? Okay. Así no es Entonces, algo que gente no es suelen de cultural. usar Exactamente. aparte de este evento. Okay. Sí. Entonces, previo al evento en el 2020, nosotros empezamos recién a instalarla, a coger los datos, a ver cómo funcionaba. Y claro, al día de hoy decimos, es tan simple, es tan espectacular la herramienta y todo eso, ¿no? Eh, pero yo te digo, dar ese pasito sí nos costó. Lo mismo le está costando a la gente. ¿Sí? Lo mismo le cuesta a los guardaparques, les cuesta así, pero ya en el grupo, digamos que ya se está interactuando la gente, digamos, estamos un poco incentivando que otros utilicen, apoyándoles en el ingreso de datos, depurando cuando tienes este problema, cuando no metiste la coordenada, puedes hacerlo así, ¿sí? Entonces, pero vemos, la gente le fascina registrar. Lo que tiene miedo es el uso de la plataforma como tal. Bueno, ¿cuáles son los otras formas de registrar que usan ustedes? Nosotros hasta ahora solo la plataforma iNaturalist. No, aparte de City Nature Challenge, el resto de año. No. Nosotros tenemos todo el año corrido en las salidas de campo, salidas de investigación. Todos los datos que se levantan pasan al este. Si nosotros hacemos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, nosotros vamos a hacer el monitoreo de anfibios y reptiles en la cordillera del Cóndor, ¿sí? El equipo de investigación de anfibios y reptiles va, pero también va el de aves, también va al que le gusta, voy en mi caso que yo fotografía todo y
todo el equipo, mientras los unos están cogiendo sus datos en el mismo sendero, los otros están cogiendo de plantas, de anfibios, de todos los bichos que hay. Y toda esa información se mete se sube en el iNaturalist. Ok, cool. Igualmente, qué sé yo, digamos, culturalmente se hace una salida de campo, aunque sea un sendero o algún alrededor, se coge el dato. Sí, Sí, no, yo siempre, también. sí, estamos exactamente, el dato, ahora se nos hizo ya una especie de hábito y de hobby y disfrutamos, ¿no? Por ejemplo, uno dice, vamos a bichar, ya listo, vamos a bichar y salimos a coger ¿Qué palabra dijiste? ¿Abichar? bichar, ¿Como bi- bicho? de bicho, exactamente. Me encanta este palabra. Okay. Sí. Este año ya empezamos a crear lo que se llama Bichos Loxa, que va a ser las expediciones para colectar datos con la plataforma iNaturalist. Y entonces estamos ya diseñando para que, digamos, vamos a ir a una escuela y organizamos una pequeña salida con los niños y con los niños levantamos los datos para... Entonces ese se va a llamar el programa Bichos Loxa de Loja. Bichos. Okay. So, ¿cuáles son algunos bichos que fascinan a los niños? O cuando tiene una salida de campo con estudiantes, digamos, hay algunas especies o algunos tipos de bichos que encuentran. Y yo soy me encantan los anfibios y reptiles. Pero yo sé que y cuando yo he tenido salidos de campos con estudiantes, siempre estoy buscando algo espectacular para mostrarles. En realidad, encontramos algo que yo considero muy común, digamos, pero sin embargo, se fascinan todos los estudiantes con algo que yo pienso que es muy común. ¿Por qué son algunos bichos que cuando estás en Loja con un grupo de estudiantes que encuentran y se fascinan? El grupo más numeroso que tenemos acá son los escarabajos. Okay. Ahí te hago un paréntesis. Cuando los estudiantes van salen, digamos, a las observaciones, ellos tienen en la mente los grupos más grandes, por ejemplo, aves, ¿sí? Sí. Están hablando ya de los mamíferos y de anfibios y la culebra, el reptil y esto otro, pero descuidaron totalmente el grupo de los insectos, ¿sí? Cuando llegamos al y empezamos a bichar y los primeros que empiezan a asomar son los insectos y cuando vamos haciendo fotografía y empiezan a ver detalles, ¿sí? Siempre dicen, son igualitos a los que saca National Geographic, dice. Le digo, sí, y esos los tenemos aquí. ¿Sí? Sí. Dice, qué espectacular, ¿no? Cuando la gente los empieza a ver a detalle, los colores, las formas, los diseños. Sí. ¿Sí? Pero siempre, digamos, este grupo de los escarabajos, como hay mayor cantidad, por ejemplo, las mariquitas que llamamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Que son estos pequeños escarabajos, el negrito con puntitos rojos que tiene, ¿sí? La famosa catarina asiática, ¿sí? Entonces, estos escarabajos son supuestamente de los más comunes. Pero cuando empezamos a ver la diversidad que tienen, dice, yo nunca lo había visto, ese tampoco lo he visto, ese tampoco lo he visto, Sí, le digo, pero ya vamos como 10 especies totalmente diferentes que viven en nuestro alrededor. Oh, wow. Sí. Okay. Y, por ejemplo, en eso estamos ya trabajando en las guías didácticas para elaborar una guía de escarabajos de este tipo para las escuelas. Porque son los con los que nosotros nos criamos, ¿sí? Entonces, siempre estamos en esos... buscando. Claro, por ejemplo, cuando vamos por ejemplo, cuando van con el grupo de los anfibios, buscando anfibios, obviamente los anfibios son unas cosas espectaculares que uno ni se imagina que hay. Entonces, sí hay, por ejemplo, la gente también tiene su afinidad. Alguien dice, yo me gustan las aves, entonces van con la persona que va a ver las aves. El otro, el de las plantas, y cada uno tiene. Pero los insectos así en general han roto ese esquema mental de la diversidad, la forma espectacular que tienen. Sí, no, de acuerdo. Yeah. El punto es que es la fascinación sobre esa biodiversidad. Y yo les decía, una vez me decían a mí, dice, ¿y usted cómo se cautivó por estas cosas, no? Sí, fue viendo.
Yo recuerdo que en el año 2008 no conocíamos absolutamente nada de la plataforma y fuimos a un bosque nublado cerca de Loja, 20 minutos, pusimos trampas de luz, pasamos 5 días capturando y fotografiando, sacamos más de 10.000 fotografías y ya después en la selección había 1.500 especies ahí ya clasificadas en grupos, ¿no? Wow. Pero ¿cuánto tiempo pasaste Cinco entonces días, en analizar las fotos? Y, pasamos como casi 8 días, pero no dormíamos, estábamos tan fácil. Y siempre decíamos, ya eran las 3 de la mañana y decíamos, ya, este es el último y nos vamos. Fotografiábamos el último y regresábamos a ver en la trampa y había otro diferente que no lo habíamos fotografiado. Y decía, mira ese otro diferente, ya el ultimito, ¿no? Pero trabajábamos como 20 horas, ¿no? Era una locura. Y con este investigador nos encontramos el año pasado nos encontramos y decíamos, oye, dice, ¿te acuerdas de esa locura? Le digo, claro, le digo, yo pasé un mes, cerraba los ojos y veía los bichos, ¿no? Del flash de la cámara. ¿Sí? Y le ¿van a di, poner trampas de luz en la ciudad? ahora no. Generalmente Okay. utilizábamos las mismas luces en las casas en las paredes para un poco Okay. capturar y fotografiar. Nosotros tenemos dos formas. La una es que tomamos la fotografía directo como está la especie donde está. Y la otra es que cuando son especies interesantes se las captura, se las lleva a un escenario y se saca una fotografía de calidad. Ya es para las guías y para eso, ¿no? Voy a terminar con una tema más triste de que pensé cuando hablamos un poco de anfibios y la bosque nublado. Ha llegado ahí la enfermedad de ranas, y no sé cómo decirlo en español, pero es El hongo quitrido. chytrid. Sí, llegó ahí. Sí, Wow. especialmente para la población de los atelopus, ¿sí? Que ese es el Yeah. dato que se tiene, ¿no? Personalmente, yo la última vez que lo vi al Atelopus de Podocarpus, ¿sí? Estamos hablando más o menos por el año 94, ¿sí? 1994. Okay. Sí, y de ahí nunca más volvimos a ver esa población de Atelopus en la zona de los bosques nublados. Y aunque parezca exagerado, cuando nosotros íbamos de camping a esas zonas, ¿sí? Nosotros poníamos la carpa y al otro día lo abríamos y estaban los atelopus, pero cientos de atelopus había por todo lado esas ranas, ¿no? Hoy no se encuentra absolutamente ninguno, All ¿sí? right. Y parece increíble, y ahí es la herramienta cuando a veces uno se emociona, ¿no? Hace 2 años, sí, hace 2 años, antes de pandemia se hizo una expedición que se llamaba Telopus para buscarlo a la Telopus de Podocarpus, este anfibio que no se lo había visto. Y empezamos un poco a indagar y las zonas donde empezamos a ver era un sitio donde unos investigadores en el año 2016 encontraron una población de atelopus cerca del Parque Nacional, ¿sí? Y sacaron su reportaje científico y dijimos, vamos a hacer una expedición en la zona, ¿sí? Y fuimos a conversar con los guardaparques y estuvimos un poco coordinando y mientras conversábamos hablando del atelopus, ellos me dicen, ¿y cómo es el sapito este? Entonces yo saco unas fotos de la investigación que vimos y les digo, miren, esta es la rana, ¿sí? Y ellos se quedan viéndola y uno me dice, pero yo tomé una foto de uno de estos acacito, Oh, ¿sí? Y me muestran el okay. teléfono y en realidad era un atelopus, ¿sí? Wow. Sí. Y claro, se nos prendió el foquito, ¿cómo es posible que una especie que estaba desaparecida, alguien le tomó una foto y claro, era de un año anterior, ¿sí? Sí, Hmm. pero fue tomada, ¿sí? Y había ya un registro fotográfico ahí, ¿sí? ¿Y dónde Okay. la tomaste? En este lado, aquí en la entrada del Parque Nacional Yacuri, así. Y empezamos a averiguar, y después salió otra persona que dijo, yo también tengo fotos de este Wow. bichito por el mismo sector, ¿no? ¿Sí? Y había dos Okay. registros ahí, comprobables de que la gente lo tomó, era la gente que estaba ahí, Sí. los guardaparques. Pero hicimos la expedición y no encontramos nada, ¿sí? Se All right. buscó y ya todavía no logramos encontrar
sí, esta rana, sí. Pero esperemos que esté por ahí. Yo les decía, si esa rana ha sobrevivido tantos años al hongo, a la intervención humana, creo que hay esperanzas de que aún se mantenga. Sí. No creo que, porque ha permanecido tantos años oculta, ¿no? Sí. Okay. Pero Well, la población es muy chica, ¿no? Sí. okay. Y estos, por ejemplo, a nivel de Loja, pues, ha sido una cosa increíble. Cerca de Loja, aquí en los alrededores, por ejemplo, se han descubierto, en este reserva Madrigal, que está a 5 minutos, se han descubierto ranas gastrotecas, ¿sí? Nuevas para la ciencia. Y ¿Sí? recuérdame, el Madrigal, ¿qué tipo de bosque es ahí? Bosque nublado, bosque Todavía nublado. nublado. Sí. Okay. Está de entre los 2100 a los 2500. Okay. Sí. Wow. Entonces, All right. bien, una de las, la región andina, por ejemplo, una de las serpientes que nosotros a nivel urbano la convivimos siempre fue, se llama común, localmente el macanchi, ¿sí? Sí, que es una víbora, es venenosa, ¿no? Es pequeña, pero esta víbora casi no tiene mucha información porque no se la ha registrado mucho. ¿Sabes el género que es? Botrux lojanus. Okay. Están discutiendo para ver si lo pasan a otro género, pero era la Botrux lojanus. No sé Sí, si es ya un lo Botrus. sí, Okay. sí. All right. Entonces, nosotros desde niños convivimos con esta serpiente, veíamos y siempre el macanche, el macanche, el macanche, el macanche, el macanche. Ese era, y a todos nuestros abuelos siempre hablaban del macanche y todo eso, ¿no? Eh, por ejemplo, en estas últimas fases, yo he encontrado dos macanches en mi vida. Sí. Uno lo encontré justo en el City Nature del 2021. ¿Sí? Ahí me sorprendió porque no lo había visto tiempos, ¿sí? Y lo encontramos y obviamente es una cosa espectacular. Y hace unas 4 semanas atrás encontré un espécimen y claro, ese ya lo pude fotografiar bien, ya lo capturamos, lo pusimos bonito para la foto y todo, ¿no? Pero una cosa, yo les decía, la gente dice, no, esos hay altísimos, sí, pero no hay registros. Bueno, no, buena historia. Gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias por tomar el tiempo de hablar conmigo, hablar con nosotros, digamos. Si tienes algo que decir para terminar, para terminar la conversación. Bueno, para nosotros el tema de la biodiversidad a nivel urbano es fundamental. Primero porque nos permite conocer con lo que convivimos, ¿sí? Y esa convivencia, siempre digo, tiene que ser armónica. Si nosotros conocemos que esta serpiente no es venenosa, obviamente vamos a protegerla, porque aquí en la zona urbana encuentran una serpiente venenosa o no venenosa, la matan, ¿sí? Entonces, para nosotros, generar conocimiento y proporcionar ese conocimiento a la gente para que tome sus propias decisiones en esa convivencia es fundamental, pero también es fundamental para los temas de las políticas públicas, ¿sí? Tenemos senderos súper bonitos, tenemos un entorno espectacular, ¿sí? Pero seguimos reforestando con plantas introducidas desde los gobiernos locales. Hay que poner esto, hay que ponerse otro, ¿sí? Pero tenemos y queremos trabajar es en la política pública que nuestras áreas verdes también tengan aquellas especies silvestres que fueron típicas nuestras y que forman parte en pasifloras, por ejemplo, en ericáceas, que son frutos silvestres y de los cuales las especies han estado alimentándose y conviven, ¿no? Yo les decía, un día les decía, mi madre vive ya, claro, mi madre empezó viviendo en las afueras, pero la ciudad creció y ahora ya está en una zona céntrica y en sus plantas que tiene ahí, yo estoy en oficina y vienen los colibríes. Y les digo, si aquí en esta casa que es llena de cemento con plantas llegan los colibríes, nos podemos imaginar si nosotros generamos esas condiciones a través de una política pública de reforestar con plantas nativas que nos permitan esas nuevas especies empiecen a regresar, pero a convivir, obviamente, porque no es posible que, yo les decía, yo también fui niño y utilicé la resortera para estar cazando pájaros, ¿sí? Esta resortera que la jalas ahí. Sí, entiendo. Yo también le digo ISIS, pero claro, pasó el tiempo y ahora hago campañas para que no usen eso, ¿no?
¿sí? Mejor binoculares, mejor observar, mejor la guía, mejor el iNaturalist, mejor alguna del teléfono celular. Y eso es importante para nosotros, porque necesitamos es un cambio en esa cultura que tiene la gente, ¿sí? Si la gente no cambia culturalmente, es difícil conservar la biodiversidad. Eso con la línea de biodiversidad. Y la siguiente línea es la convivencia sobre el uso de los recursos. Por ejemplo, ese uso desmedido del plástico, ese uso desmedido de recipientes, ¿no? ¿Sí? Nosotros que trabajamos en la zona marino-costera con las escuelas allá es una cosa impresionante. ¿Sí? O sea, ahí se hace una minga de limpieza, hoy día se sacan 100 sacos de plásticos, y si mañana vamos vuelta y 100 más. Sí. Entonces, para nosotros es también que esa política pública también está asociado a esas directrices de manejo de este tipo, al manejo o hasta la prohibición de algunos tipos, ¿no? Sí. Siempre vamos a recalcar que podemos tener las mejores leyes, el marco legal, pero si nosotros no tomamos como ese derecho de vivir bajo un equilibrio, seguirá siendo lo mismo. Es mi decisión de utilizar fundas de plástico, es mi decisión de cuidar la biodiversidad, y lo mismo es para el resto de la ciudadanía, ¿no? En algunos casos, obviamente, se necesita una multa, se necesita una sanción, porque la gente no mismo quiere, ¿sí? Entonces, hoy también conversábamos un tema que tenemos ahora, el tema de las mascotas que fueron abandonadas y se han convertido en un problema, Sí. ¿sí? Ah, Pues, las cámaras trampa graban en la zona aquí cerca de Loja, como un grupo de perros ataca a un venado y lo matan, ¿no? ¿Sí? Entonces, también, claro, nos dicen nosotros como conservacionistas, ¿qué tienen que ver con los animales? Ahora tenemos que ver porque esos animales están provocando un impacto a la biodiversidad. Y hay que trabajar en esa política pública, ¿sí? Para hacer un manejo responsable también. sí. Entonces hay algunas cosas, ¿no? Y ya te digo, la educación para nosotros es fundamental, fundamental. Y yo creo que cuando nosotros tenemos el poder de decidir, lo hacemos. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos con los turistas, vamos a un restaurante y le decimos, nosotros queremos 0 plásticos, 0 bebidas gaseosas, queremos jugo natural. Si me das eso, te contrato. Si no, voy al siguiente, ¿sí? Y yo les decía, pero estamos en esa posición de exigir. A veces no estábamos en esa posición de exigir, entonces, sí. Pero la gente cambió, la gente cambió. Yo veo que, por ejemplo, ahora con los restaurantes con los que trabajamos, eliminaron el plástico, ¿sí? Oh, wow. Okay. Y claro, bueno. y eso es bueno, ¿no? Sí, y claro, también, por ejemplo, nosotros trabajamos con los grupos de la sierra que van a la costa. Nosotros tomamos mucho café, en la costa toman poco café, ¿sí? Entonces decíamos, pero hay que utilizar café del orgánico, café del natural, no queremos de ese soluble, ¿no? Y también ahora ya está incorporado y tienen todo ¿no? Y se ha abierto una línea, por ejemplo, de consumo de café de la sierra, ¿sí? Y eso es también bastante interesante, ¿no? Sí. Pero nos ha costado mucho tiempo, nos ha costado décadas estar ahí, trabaja. Y gracias por su trabajo. Muchísimas gracias también por esa oportunidad de conversar, porque al final eso es importante, que conversar y tener estos puntos que son muy comunes en nuestras vidas cotidianas.